La iglesia de las monjas muertas. Me llamo Elena Salgado y tengo 53 años. Lo que voy a contar ocurrió en 1990, cuando tenía 17, dentro de un internado religioso situado a poco más de una hora de San Luis Potosí. Durante años intenté convencerme de que algunas partes de aquella noche fueron producto del miedo, pero hay algo que jamás pude explicar. 4 muchachas entramos a esa iglesia. Solo 3 salimos. Y oficialmente, la cuarta nunca existió. Mis padres me enviaron al internado porque viajaban constantemente por trabajo. El lugar se llamaba Colegio de Nuestra Señora del Refugio, aunque anteriormente había sido un convento. Era una construcción enorme de cantera oscurecida por la humedad, con dormitorios en el segundo piso, corredores interminables y una iglesia antigua separada del edificio principal por un patio de árboles secos. Desde la ventana de nuestro dormitorio podía verse perfectamente la entrada del templo. La primera noche comprendí que mis compañeras le tenían miedo. Ninguna quería la cama junto a la ventana. Yo terminé quedándome con ella. A las 2:13 de la madrugada me despertó un golpe tan fuerte que hizo vibrar el vidrio. Después escuché otro. Venían de la iglesia. Me incorporé y vi a Teresa, una de mis compañeras, sentada en su cama con los ojos abiertos. No dijo nada. Solo levantó un dedo frente a los labios. Entonces comenzó el arrastre. Sonaba como si alguien estuviera moviendo las bancas de madera dentro del templo, una por una. El ruido atravesaba el patio y llegaba hasta nuestro dormitorio con una claridad espantosa. Me acerqué a la ventana. La iglesia estaba completamente oscura. Sin embargo, frente a la puerta había una monja. Permanecía inmóvil bajo la lluvia. Lo extraño era que esa noche no estaba lloviendo. Lo comprendí cuando vi agua escurriendo por su hábito y formando un pequeño charco alrededor de sus pies mientras el resto del patio permanecía seco. Entonces levantó la cabeza. No pude verle el rostro. Solo distinguí algo demasiado pálido debajo del velo. Teresa me jaló del brazo y cerró la cortina. Nunca les mires la cara. Fue lo único que dijo. A la mañana siguiente pregunté quién había estado afuera. La hermana Beatriz, encargada de nuestro dormitorio, se quedó mirándome durante varios segundos. Después preguntó algo que me inquietó todavía más. Quiso saber si la monja estaba seca o mojada. Cuando respondí, hizo la señal de la cruz. No volvió a hablar del asunto. Las siguientes semanas fueron peores. Algunas noches escuchábamos pasos alrededor de nuestras camas. Otras veces alguien arañaba lentamente la puerta desde el pasillo. También comenzamos a oír una campana dentro de la iglesia exactamente a las 2:13, aunque el campanario llevaba décadas clausurado. Pero había algo mucho más perturbador. Cada mañana aparecía una banca diferente frente al altar. En el respaldo tenía escrito el nombre de una alumna. Primero apareció Mónica. Una semana después sus padres fueron por ella. Nos dijeron que había enfermado. Nunca regresó. Después apareció Patricia. También desapareció. La tercera fue Teresa. Ella comenzó a llorar cuando vio su nombre. 3 noches después desperté porque estaba parada junto a mi cama. Tenía los pies llenos de tierra. Me pidió que no dejara que las monjas se la llevaran. Esa misma madrugada desapareció.
Éramos 6 muchachas en el dormitorio. Cuando contamos las camas, había 5 ocupadas. La puerta seguía cerrada por dentro. Encontramos sus zapatos debajo de la cama. Seguimos unas huellas de barro que comenzaban inexplicablemente en medio del corredor y terminaban frente a la iglesia. La puerta estaba entreabierta. 3 compañeras y yo entramos. Nunca debimos hacerlo. El interior olía a cera, humedad y carne quemada. Las bancas habían sido retiradas hacia las paredes y en medio de la nave había un círculo hecho con ceniza. Teresa estaba arrodillada dentro. Alrededor de ella había 7 monjas. Ninguna pertenecía al internado. Sus hábitos parecían antiquísimos y estaban quemados en los bordes. Una sostenía un crucifijo invertido. Otra tenía las manos cubiertas de sangre. Pero la que estaba detrás de Teresa fue la que me paralizó. Era la mujer mojada de la primera noche. Esta vez levantó completamente el rostro. No tenía ojos. Tampoco nariz. Su cara parecía haber sido destruida por el fuego y la piel se le pegaba a los dientes porque ya no tenía labios. Entonces Teresa comenzó a gritar. Las 7 religiosas inclinaron simultáneamente la cabeza. Y algo respondió debajo del altar. No fue una voz. Fue un golpe. Después otro. La piedra del altar comenzó a levantarse lentamente desde abajo. Mis compañeras corrieron. Yo intenté llegar hasta Teresa. Entonces ella me miró. Nunca olvidaré su expresión. No estaba mirando a las monjas. Miraba detrás de mí. Sentí una respiración caliente sobre mi nuca. Teresa negó lentamente con la cabeza. Comprendí que no debía voltear. Corrí. Mientras atravesaba la iglesia escuché algo persiguiéndome entre las bancas. No eran pasos humanos. Sonaban como manos golpeando el piso rápidamente. Llegué al dormitorio llorando. Teresa nunca volvió. A la mañana siguiente las monjas negaron todo. Incluso negaron que hubiera existido una alumna llamada Teresa. Su cama había desaparecido. Sus pertenencias también. Cuando mencioné su apellido, la Madre Superiora perdió el color del rostro. Mis padres me sacaron esa misma semana. Antes de marcharme, la hermana Beatriz me entregó una fotografía tomada en 1936. Mostraba a varias alumnas frente a la iglesia. Entre ellas estaba Teresa. La misma cara. El mismo cabello. La misma muchacha con quien yo había compartido dormitorio durante casi 4 meses. En el reverso había una anotación. Teresa Valdés, desaparecida durante el incendio del 14 de septiembre de 1936. También murieron 7 religiosas aquella noche. Según la hermana Beatriz, el incendio comenzó debajo del altar. Nunca encontraron los cuerpos completos. Durante décadas preferí guardar silencio. Hasta hace 3 meses. Mi hija Andrea, de 17 años, murió en un accidente automovilístico. Fue la peor noche de mi vida. La enterramos un jueves. 2 semanas después comencé a escuchar golpes dentro de mi casa exactamente a las 2:13 de la madrugada.
Primero pensé que era la madera. Después comenzaron los arrastres, como bancas moviéndose sobre piedra. Hace 5 noches desperté y encontré huellas mojadas en el pasillo. Venían desde la habitación de Andrea. Terminaron frente a mi cama. Y ayer ocurrió algo peor. Mientras limpiaba sus pertenencias encontré una fotografía que jamás había visto. Era antigua, en blanco y negro. Mostraba el patio del internado en 1936. Las 7 monjas estaban frente a la iglesia. Teresa estaba con ellas. Pero también había otra muchacha. Mi hija. Andrea aparecía exactamente como era antes de morir, usando el uniforme escolar que llevaba guardado en su closet. Detrás de la fotografía alguien había escrito recientemente: la madre pagó su deuda con la hija. Esa noche comprendí todo. Las monjas no escogían muchachas al azar. Aquella madrugada de 1990 no estaban intentando llevarse a Teresa. Querían llevarme a mí. Teresa ocupó mi lugar. Y algo había esperado 36 años para cobrar lo que faltaba. Anoche escuché nuevamente la campana. A las 2:13. Después comenzaron los golpes en la puerta principal. No abrí. Entonces escuché la voz de Andrea desde el pasillo. No desde afuera. Desde dentro de mi casa. Me levanté y encontré la puerta de su habitación abierta. Había velas encendidas en el suelo formando un círculo y, en medio, estaba mi hija de espaldas. Por un instante olvidé que estaba muerta. Caminé hacia ella. Andrea comenzó a llorar. Después levantó una mano y señaló el espejo. Miré. En el reflejo aparecían las 7 monjas detrás de mí. Y entre ellas estaba Teresa. Tenía el rostro envejecido, quemado, destruido. Movió los labios. Entendí perfectamente lo que quiso decir. No es Andrea. La cosa que tenía delante giró la cabeza. El cuerpo seguía de espaldas. La cabeza terminó completamente vuelta hacia mí. Entonces sonrió. Corrí hacia la puerta, pero algo me sujetó del cabello y me arrastró por el pasillo. Recuerdo mis uñas rompiéndose contra el piso mientras intentaba aferrarme a cualquier cosa. Recuerdo el olor a carne quemada. Recuerdo la campana. Y recuerdo despertar esta mañana frente a la iglesia del antiguo internado. El colegio lleva abandonado más de 20 años. No sé cómo llegué hasta aquí. Estoy escribiendo esto desde mi teléfono, sentada frente al altar. La puerta no abre. No tengo señal. Y hay 7 mujeres arrodilladas detrás de mí. Puedo verlas reflejadas en la pantalla. Teresa está entre ellas. Andrea también. Pero mi hija ya no está llorando. Está sonriendo. Hace unos minutos comenzaron a retirar las piedras debajo del altar. Hay un agujero. Sale aire caliente desde ahí. Y escucho cientos de voces. Todas están diciendo mi nombre. Acaban de tocar la campana. Son las 2:13.
Las monjas se han puesto de pie. Andrea acaba de acercarse. Tiene algo en la mano. Es la pulsera que llevaba puesta cuando la enterramos. Ahora entiendo por qué Teresa desapareció. Ahora entiendo por qué jamás encontraron los cuerpos de aquellas muchachas. La puerta acaba de abrirse sola. Pero ya no conduce al patio. Del otro lado solamente hay oscuridad. Y algo enorme viene arrastrándose hacia la iglesia. Andrea acaba de apagar la última vela. Ya no puedo verla. Solo escucho su voz junto a mi oído. Me acaba de decir que no tenga miedo. ¿Que dónde vamos? Las madres nunca vuelven solas. La misa de los muertos. Me llamo Esteban y durante muchos años evité contar lo que ocurrió en aquella iglesia porque sabía exactamente cómo iba a sonar. Incluso ahora, después de tanto tiempo, hay noches en las que despierto convencido de que alguien está rezando detrás de la puerta de mi habitación. Esto sucedió en 1998, cuando yo tenía 17 años y vivía con mis padres en un pequeño poblado del estado de Hidalgo. Era uno de esos lugares donde todos se conocían, las calles quedaban vacías después de las 10 y la iglesia era prácticamente el centro de la vida del pueblo. Mi madre era profundamente religiosa. Nunca faltábamos a misa los domingos y durante Semana Santa prácticamente vivíamos dentro de la parroquia ayudando con arreglos, veladoras y procesiones. Yo no tenía nada contra la iglesia, pero desde niño había algo en aquel lugar que me incomodaba. Especialmente el sótano. La entrada estaba detrás de la sacristía y permanecía cerrada con una puerta de madera oscura. El sacerdote aseguraba que abajo guardaban imágenes antiguas, muebles y documentos dañados por la humedad, pero yo jamás había visto que nadie entrara. Hasta aquella noche. Había regresado tarde de una fiesta acompañado por mi primo Manuel. Para llegar a nuestras casas teníamos que cruzar frente a la parroquia y, cuando estábamos aproximadamente a media cuadra, vimos algo extraño. La iglesia estaba iluminada. Eran casi las 2 de la madrugada. Pensamos que quizá alguien había muerto y estaban preparando algún servicio, pero entonces escuchamos la campana. Sonó una sola vez. Después otra. Muy despacio. Lo extraño era que la cuerda de aquella campana estaba dentro del campanario y desde la calle podía verse perfectamente que allí arriba no había nadie. Manuel quiso continuar caminando, pero yo me quedé mirando la puerta lateral. Estaba entreabierta. Cometimos el error de acercarnos. Desde el interior llegaba un murmullo parecido a un grupo de personas rezando, aunque había algo incorrecto en aquellas voces. Todas pronunciaban las palabras al mismo tiempo, sin respirar entre una frase y otra. Entramos. El olor fue lo primero que recuerdo. No olía a incienso. Era un aroma húmedo, viejo, parecido al que queda cuando se abre una habitación que ha permanecido cerrada durante décadas. Las bancas estaban vacías. Sobre el altar habían colocado 12 velas negras formando un círculo alrededor de una cruz cubierta con una tela. Entonces vimos movimiento junto a la sacristía. 3 mujeres vestidas completamente de negro bajaban por las escaleras del sótano. No reconocí sus rostros, pero parecían religiosas porque llevaban velos largos sobre la cabeza. Había algo más. Una cuarta figura caminaba detrás de ellas. Era demasiado alta. Tuvo que inclinarse para atravesar la puerta.
Manuel me agarró del brazo. Salimos sin hacer ruido y rodeamos la iglesia buscando una ventana desde la cual pudiéramos observar el sótano. Cerca de la parte trasera encontramos una pequeña abertura casi al nivel del suelo. Me arrodillé. Todavía desearía no haberlo hecho. Abajo había aproximadamente 20 personas formando un círculo. Algunas eran habitantes del pueblo. Reconocí al dueño de la farmacia, al director de mi escuela y a una mujer que cantaba durante las misas dominicales. También estaba el sacerdote. En medio de todos ellos había un ataúd pequeño. No parecía nuevo. La madera estaba podrida y cubierta de tierra. El sacerdote comenzó a retirar algo del interior. Al principio pensé que era una figura religiosa. Después comprendí que estaba sacando el cuerpo seco de un niño. Sentí que el estómago se me cerraba. Nadie parecía horrorizado. Por el contrario, todos se arrodillaron. Entonces escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos levantamos rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Una de aquellas mujeres vestidas de negro estaba parada aproximadamente a 10 metros. No recuerdo haber visto su rostro. Recuerdo solamente sus ojos. Parecían completamente oscuros. Corrimos. Manuel llegó primero a la esquina. Yo iba unos metros detrás cuando escuché que alguien pronunciaba mi nombre desde el interior de la iglesia. No desde afuera. Desde adentro. Y era la voz de mi madre. Me detuve. Mi madre debía estar durmiendo en nuestra casa. Miré hacia una de las ventanas. Ella estaba allí, de pie entre las bancas. Me observaba. Seguí corriendo. Cuando llegué a casa encontré a mi madre dormida junto a mi padre. No dije absolutamente nada. A la mañana siguiente busqué a Manuel. No estaba. Su madre dijo que nunca había regresado. La policía comenzó a buscarlo y durante semanas revisaron caminos, terrenos y barrancas. Jamás encontraron su cuerpo. 3 meses después, mientras ayudaba a mi madre a limpiar la iglesia antes de una celebración, escuché nuevamente aquella campana. Una sola vez. El sacerdote estaba cerca de mí. Lo vi quedarse inmóvil. Después me miró. Nunca olvidaré su expresión. Se acercó lentamente y me preguntó si alguna vez había entrado a la parroquia después de medianoche. Mentí. Dije que no. Él sonrió. Antes de marcharse colocó una mano sobre mi hombro y susurró algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Entonces nunca busques a tu amigo debajo de la iglesia. Esa misma semana convencí a mis padres para irme a vivir con un tío. Nunca regresé al pueblo. El sacerdote murió muchos años después y la antigua parroquia fue remodelada. Durante las obras encontraron una cámara debajo del sótano que no aparecía en ningún plano. Según dijeron, estaba vacía. Eso fue lo que publicaron. Pero un antiguo conocido que trabajó en la remodelación me llamó poco después. Me aseguró que habían encontrado varios ataúdes pequeños. Antes de despedirse me preguntó si había conocido a un muchacho llamado Manuel. Sentí que se me helaban las manos. Le pregunté por qué.
Hubo silencio del otro lado. Luego respondió que uno de los ataúdes tenía ese nombre escrito en la madera. El problema era la fecha grabada debajo. 1912. Manuel había nacido en 1981. Desde entonces entendí algo que me sigue dando miedo. Aquella noche nosotros no descubrimos lo que hacían debajo de la iglesia. Creo que simplemente llegamos cuando estaban esperando a alguien. Y algunas noches, justo después de las 2 de la madrugada, todavía recibo llamadas desde un número inexistente. Nunca contesto. Porque la primera vez que lo hice escuché la voz de Manuel. Estaba llorando. Y detrás de él sonaba una campana. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La mujer en la iglesia. Me llamo Esteban, y durante muchos años evité contar lo que me ocurrió en una iglesia al sur de Buenos Aires, en 1989. No porque pensara que nadie me creería, sino porque durante mucho tiempo yo mismo intenté convencerme de que había entendido mal lo que vi aquella noche. Tenía 18 años cuando llegué desde México con mi tío, buscando trabajo. Él consiguió empleo en una cuadrilla que reparaba caminos fuera de la ciudad y podía ausentarse durante semanas, así que yo terminé trabajando como ayudante de limpieza y mantenimiento en una antigua parroquia construida a principios del siglo pasado. El sacerdote, el padre Amaro, me permitió dormir en una pequeña habitación detrás de la sacristía. El cuarto era húmedo, apenas cabían una cama, un armario y un lavamanos. Para mí era suficiente. La iglesia, en cambio, era enorme. Durante el día parecía un lugar normal, con vitrales, imágenes de santos, olor a cera y bancas antiguas, pero cuando cerrábamos las puertas después de la última misa todo cambiaba. El silencio era demasiado profundo. Algunas noches escuchaba golpes debajo del piso del presbiterio y otras veces encontraba tierra húmeda frente al altar, aunque yo hubiera limpiado horas antes. Había además 3 religiosos que vivían en unas habitaciones anexas. No pertenecían formalmente a la parroquia. El padre decía que eran hombres dedicados a la oración. Nunca supe sus nombres. Vestían de oscuro, comían separados y evitaban mirarme cuando pasaban cerca. La única persona que parecía no tenerles miedo era una mujer indigente llamada Clara. Tendría unos 50 años, aunque parecía mayor. Llegaba todas las tardes, se sentaba siempre en la misma banca, cerca de la imagen de San Miguel, y permanecía allí incluso cuando no había misa. Lo extraño era que jamás pedía dinero. Una tarde, mientras barría alrededor de ella, me sujetó del brazo. No duermas aquí el jueves. Nada más. Pensé que estaba confundida. El jueves llegó 4 días después. Esa noche terminé de limpiar alrededor de las 10. Recuerdo perfectamente que cerré las puertas principales, revisé las ventanas y apagué todas las luces antes de regresar a mi habitación. Debí quedarme dormido cerca de las 11. No sé cuánto tiempo pasó cuando desperté por un sonido que al principio confundí con un animal. Era una mujer gritando. El ruido venía del interior de la iglesia. Me levanté, me puse los zapatos y salí al corredor. Había una luz débil debajo de la puerta de la sacristía. Entonces escuché al padre Amaro rezando. No era una oración normal.
Hablaba lentamente, repitiendo palabras que yo no comprendía. Después escuché golpes. Y otra vez los gritos. Reconocí la voz de Clara. La puerta principal de la sacristía estaba cerrada, pero yo conocía una entrada secundaria que comunicaba con el antiguo sótano. Tenía llave porque ahí guardábamos productos de limpieza. Bajé tratando de no hacer ruido. El sótano olía a humedad, madera podrida y algo metálico. Subí por una escalera angosta que desembocaba detrás de una capilla lateral y desde allí pude observar el altar sin ser visto. Clara estaba acostada sobre una mesa de madera. Tenía las muñecas y los tobillos sujetos con correas. El sacerdote permanecía frente a ella sosteniendo una cruz, mientras los tres hombres vestidos de oscuro formaban un círculo. La mujer lloraba. Decía que no estaba poseída. Decía que ellos sabían perfectamente lo que tenía. Nadie respondía. Uno de los religiosos sostenía un recipiente metálico lleno de agua. Otro tenía una especie de bolsa de cuero donde guardaba instrumentos que no alcancé a distinguir. El sacerdote comenzó a preguntarle algo sobre la voz debajo de la iglesia. Clara gritó que llevaba años intentando advertirles. Entonces dijo algo que jamás olvidé. Dijo que aquello no estaba dentro de ella. Estaba debajo de nosotros. En ese momento sentí un golpe bajo mis pies. Después otro. Provenían del piso. Los religiosos dejaron de rezar. El padre Amaro miró hacia abajo. Clara comenzó a reír. No era una risa normal. Sonaba como si estuviera llorando al mismo tiempo. Las velas alrededor del altar comenzaron a apagarse una detrás de otra. Uno de los hombres intentó sujetarla cuando Clara arqueó la espalda con una fuerza imposible. Las correas se tensaron hasta romperse y la mesa se desplazó casi medio metro. El religioso que tenía la bolsa sacó un cuchillo. Yo pensé que intentaría defenderse. Me equivoqué. El padre señaló a la mujer. El hombre le clavó el cuchillo en el pecho. Clara dejó de moverse. Durante unos segundos nadie dijo nada. Después ocurrió algo mucho peor. Los golpes debajo del piso continuaron. 1, 2, 3. Cada vez más fuertes. El sacerdote comenzó a llorar. Uno de los religiosos murmuró que habían matado a la persona equivocada. Yo retrocedí sin poder respirar. Regresé corriendo por el sótano y me encerré en mi habitación. No dormí. A las 6 de la mañana alguien golpeó mi puerta. Era uno de aquellos hombres. Me preguntó por qué no había comenzado la limpieza. Le dije que tenía fiebre. Me observó durante unos segundos y se marchó. Esperé aproximadamente una hora antes de salir. La iglesia estaba abierta como cualquier otro día. No había sangre. No estaba la mesa. Nada. Cuando pregunté por Clara, el padre Amaro me miró extrañado. Me dijo que no sabía de quién hablaba. Esa misma tarde abandoné el lugar. Recogí mis cosas y caminé hasta una estación desde donde conseguí comunicarme con mi tío. Nunca regresé.
Muchos años después, cuando ya vivía nuevamente en México, intenté buscar información sobre aquella parroquia. Encontré una noticia publicada en un periódico antiguo. La iglesia había sido clausurada en 1994 después de que unos trabajadores descubrieran una cámara subterránea durante unas reparaciones. Dentro encontraron restos humanos. Eran 7 personas. 6 habían muerto décadas antes. La séptima era una mujer. Según el informe, su muerte había ocurrido aproximadamente 5 años antes del descubrimiento. Pensé inmediatamente en Clara. Pero hubo un detalle que me hizo dejar de investigar. En una fotografía publicada junto al artículo aparecían varios objetos recuperados de la cámara. Había rosarios, crucifijos y fotografías antiguas. En una de esas fotografías aparecía Clara. Estaba sentada frente a la iglesia. La imagen tenía una fecha escrita debajo. La misma mujer que yo había visto morir en 1989 tenía exactamente el mismo rostro. Y detrás de ella, apenas visible en la entrada de la iglesia, aparecía un muchacho. Cuando amplié la fotografía entendí por qué había pasado tantos años sintiendo que aquella noche todavía no había terminado. El muchacho era yo. Vestía la misma camisa que llevaba aquella madrugada. Y en la fotografía estaba mirando directamente hacia la cámara. Solo que yo todavía no había nacido cuando fue tomada. Rezaba detrás del altar. Me llamo Esteban y durante años evité contar esto porque, cada vez que lo hacía, terminaba recordando detalles que preferiría haber olvidado. Ocurrió en noviembre de 2009, cuando yo tenía 17 años, en una pequeña iglesia construida junto a un cementerio antiguo de Zacatecas. Lo extraño es que no fue lo que vi aquella noche lo que más miedo me dio, sino lo que descubrimos varios días después. Habíamos ido al funeral de mi abuela paterna. Murió después de una enfermedad larga y, aunque todos sabíamos que su estado era delicado, su fallecimiento dejó a mi padre completamente destruido. Después del entierro, la familia decidió celebrar una última misa en la capilla del cementerio. Era un edificio viejo, de muros gruesos, ventanas altas y vitrales oscurecidos por el polvo. Detrás del altar existía una pequeña sacristía y, más al fondo, un pasillo cerrado donde guardaban urnas funerarias de personas cuyos familiares pagaban por mantenerlas ahí. La misa terminó cerca de las 9 de la noche. Mi madre estaba ocupada acompañando a mi padre, así que me encargó a mi prima Daniela, una niña de 6 años que no podía permanecer quieta demasiado tiempo. Mientras los adultos salían de la iglesia, yo me quedé unos minutos despidiéndome de unos familiares. Cuando volteé, Daniela había desaparecido. La encontré cerca del altar, arrodillada frente a una pequeña puerta de madera que comunicaba con la sacristía. Al principio pensé que estaba rezando. Después me di cuenta de que estaba hablando. No podía escuchar perfectamente sus palabras, pero distinguí que hacía preguntas y esperaba algunos segundos antes de continuar, como si alguien le estuviera respondiendo desde el otro lado de la puerta. Me acerqué. Daniela sonreía. Ya vámonos. No reaccionó. Entonces escuché 3 golpes provenientes de la sacristía. Secos. Lentos. Daniela levantó la cabeza. Dice que todavía no. Sentí un escalofrío inmediato. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave.
Incluso pude ver el candado colocado en un pasador metálico. Le pregunté con quién hablaba. Daniela señaló debajo de la puerta. Fue entonces cuando vi algo que todavía recuerdo perfectamente. Había dos pequeños pies descalzos del otro lado. Se distinguían por el espacio de apenas unos centímetros entre la madera y el suelo. Retrocedí. Pensé que algún niño se había quedado encerrado accidentalmente, así que me agaché para mirar mejor. Los pies no se movían. La piel estaba demasiado blanca. Daniela comenzó a susurrar otra vez. De pronto aquellos pies desaparecieron hacia atrás. No escuché pasos. Simplemente dejaron de estar ahí. Tomé a Daniela del brazo y la levanté casi a la fuerza. En ese momento algo golpeó la puerta desde adentro. Una vez. 2. 3. Después escuchamos una voz infantil. No pude distinguir las palabras, pero Daniela sí. Se quedó completamente quieta. Dice que tú también te tienes que quedar. Sentí un miedo tan intenso que prácticamente la arrastré fuera de la iglesia. Cuando llegamos a la entrada, apareció el sacerdote acompañado por mi madre. Les expliqué rápidamente lo ocurrido. El padre frunció el rostro. Sacó un manojo de llaves y regresamos. Abrió la sacristía. Estaba vacía. Encendimos las luces. No había ventanas abiertas ni ningún lugar donde pudiera esconderse un niño. Lo único que había eran muebles antiguos, objetos religiosos y otra puerta que conducía al pasillo de las urnas. Entonces Daniela entró detrás de nosotros. Señaló hacia el pasillo. Está escondido allá. El sacerdote se puso pálido. Nos pidió salir inmediatamente. Aquello me pareció extraño, pero obedecimos. Cuando finalmente abandonamos el cementerio, mi prima comenzó a llorar. Mi madre intentó tranquilizarla. Fue entonces cuando Daniela dijo algo que me produjo un escalofrío. El niño estaba enojado porque volvieron a cerrar su caja. Pensamos que hablaba de algún ataúd que había visto durante el entierro. Nadie volvió a mencionar el asunto. Hasta 4 días después. Mi padre recibió una llamada del sacerdote. Necesitaba hablar con nosotros. Regresamos a la iglesia. Nos explicó que había revisado unos documentos antiguos después de lo sucedido. La capilla había sido remodelada en 1978 y, durante las obras, los albañiles encontraron una pequeña cavidad debajo del altar. Dentro había restos humanos. Eran los huesos de un niño. Por razones que desconozco, nunca fueron trasladados al cementerio. Fueron colocados en una pequeña caja de madera y guardados detrás de una pared de la sacristía. El sacerdote aseguró que solamente él conocía esa historia. Daniela no tenía ninguna forma de saberlo. Mi padre preguntó dónde estaba aquella caja. El sacerdote señaló exactamente la puerta frente a la cual habíamos encontrado a mi prima. Pero eso no fue lo peor. La semana después del funeral, comenzaron las pesadillas. Durante varias noches desperté escuchando 3 golpes provenientes de la pared de mi habitación. Siempre a las 3:12 de la madrugada. Después escuchaba pequeños pasos alrededor de mi cama. Nunca veía nada.
Una madrugada desperté porque sentí que alguien se había sentado junto a mis piernas. No podía moverme. Pensé que era parálisis del sueño hasta que escuché una respiración infantil muy cerca de mi oído. Entonces una voz susurró. Ella dijo que tú regresarías. Encendí la lámpara y no había nadie. Pero encontré algo sobre mi almohada. Era tierra húmeda. Olía exactamente igual que el cementerio. Durante meses tuve episodios similares. Hasta que finalmente desaparecieron. Daniela creció y asegura no recordar absolutamente nada de aquella noche. Hace unos años, durante una reunión familiar, decidí preguntarle si alguna vez había tenido amigos imaginarios cuando era niña. Se quedó pensando. Después mencionó a uno. Un niño llamado Mateo. Sentí que se me helaba el cuerpo porque recordé inmediatamente aquel nombre. Estaba escrito en los documentos que nos mostró el sacerdote. Mateo Villaseñor. Fallecido en 1936. Tenía 6 años. Nunca le contamos eso a Daniela. Nunca. Y existe todavía otro detalle que jamás le he mencionado a mi familia. Hace aproximadamente 2 años regresé al cementerio para visitar la tumba de mi padre. La iglesia estaba cerrada y abandonada porque había sufrido daños estructurales. Mientras caminaba de regreso hacia mi automóvil escuché 3 golpes provenientes del interior. Me quedé inmóvil. Entonces, desde una pequeña ventana lateral, vi la silueta de un niño parado detrás del altar. No se movía. Solo me observaba. Cuando comencé a alejarme, levantó lentamente una mano y señaló hacia mí. Esa misma noche, exactamente a las 3:12 de la madrugada, alguien golpeó 3 veces la puerta de mi habitación. No abrí. Pero desde entonces, algunas noches, encuentro pequeñas huellas de pies descalzos en el pasillo de mi casa. Siempre comienzan frente a la puerta principal y terminan junto a mi cama.